en esta hora, porque tú eres el Dios que es bueno y todas las cosas que tú creaste, las creaste y son buenas en gran manera. Dice la palabra que Dios vio que era buena en gran manera. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a continuar viendo aquí la parte que nos corresponde en esta hora sobre lo que estamos tratando de los ungidos. No toquéis los ungidos. Y decíamos de personas que tocan la palabra de este tema inconscientemente de lo que significa la palabra tocar un ungido. Y muchos en forma de se cree que tienen leen o piensan que pueden hacer eso. ¿Y sabe qué? Cuando usted ignora la palabra, hay mucha gente que creen y separan la Biblia en dos partes. Y dicen, dicen, bueno, el primer testamento que le dicen el Viejo Testamento. Y lo logicalizan aquí la mente. Y la ley. Entonces, le llaman Viejo Testamento, y es importante que entendamos esto: la palabra de Dios no se envejece, no se envejece. Si ciertamente hubo y hay, o sea, dos testamentos, y hubo una modificación de los testamentos. Cuando Jesús vino, dijo esta palabra. Eso es lo bueno de ser guiado por el Espíritu. Cuando Jesús vino, dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a que se cumpla. ¿Ven? Para los que piensan, dicen, no, porque el Nuevo Testamento, como que no hay que leerlo, no hay que buscarlo, no, está equivocado. Oiga bien, como dicen, el Antiguo Testamento es la base, es el fundamento del segundo pacto, como le llaman. Para que usted lo entienda, es así, es el fundamento. Y si no fue importante, Dios la había sacado completamente. Y solamente dijera cuál, el primer testamento, el segundo testamento, o cuando el Señor Jesús aparece. La palabra dice que eso era sombra de lo que había de venir. Pero ahí está el fundamento. Para usted entender lo que dice el segundo testamento, tiene que conocer el primer testamento. Y no se va a quedar en blanco. Si usted no conoce el Pentateuco, se queda. ¿Por qué? Porque la Biblia completa, la palabra de Dios completa, es desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo que la escudriñamos, debemos escudriñarla completa, no mutilada. Porque muchos enseñan eso falso. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice la palabra que toda la escritura es útil para redarguir, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para la obra del ministerio. Dice toda la escritura. Y cuando dice toda, te está hablando de Génesis, todo el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de Moisés, y también los otros libros que fueron escritos por los profetas y los apóstoles. Ven, entonces toda la palabra de Dios. Vamos a continuar entonces viendo lo que es no toquéis los ungidos. Decíamos que una persona tocaba esto cuando estábamos viendo en la introducción un punto, y entonces él alegaba, decía que bueno, que tocar al ungido es acercarse y poner la mano. Eso es lo que la palabra dice, que no se puede tocar y poner la mano. Que si usted se acerca a un ungido y lo toca con el propósito de hacerle daño, ahí sí. Pero se le olvidó a esa persona entender que cuando usted suelta la lengua y cuando tú pones a difamar a una persona y dices mentira, porque si usted no conoce a una persona y no lo ha tratado, usted no puede hablar de esa persona. Porque si usted lo hace, usted es falso y usted no puede llevarse cosas por ahí. Mire, si usted no lo sabe, hay demonios de calumnia. Todos los cánticos lo dicen. Mire,
Entonces, teníamos en principio acá en la congregación un cántico que dice: un demonio de calumnia se está moviendo. Existen los demonios de calumnia. Está aquí usted y vienen. Entonces hay personas que tienen una predisposición. ¿Cuáles son? Las personas que tienen corte legalista tienen una predisposición a hablar de las personas que ven que el poder aparece donde ellos están y ellos no lo pueden entender, porque el poder no se puede entender. Hay que vivirlo. ¿Cómo es que una persona viene con cáncer a este lugar y luego cuando oramos, el Espíritu Santo la sana? Usted no puede, la mente no puede entender eso. Y ver el papel que decía cáncer y después le hacen el examen, no tiene cáncer. ¿Qué pasó ahí? Los médicos se ponen locos. Un milagro ocurre, para Dios es normal los milagros, hermano. Mire, los milagros que yo he visto en esta vida son muchos milagros. El Señor obrando en las personas por su misericordia y en la palabra. Cuando el ministerio apostólico empezó, en principio, ¿cómo empezó? Con la primera manifestación del Espíritu Santo no fue con milagro. ¿Me voy a entender? Fue impartición del Espíritu. Dice Hechos capítulo 2 que estando todos unánimes juntos, vino un estruendo del cielo y que fue lleno toda la casa, y el Espíritu Santo repartió lenguas como de fuego. Dice la palabra, asentándose sobre ellos. ¿Ven? ¿Estamos bien? Entonces, dice la palabra que se asentó y luego dice que se le dio una lengua y empezaron a hablar en otra lengua según el Espíritu le daba que hablase. Entonces, ¿qué vamos al Espíritu? ¿Siendo qué? Liderando, dirigiendo ahí. Entonces, vamos a ver de la estadística que la vimos pasada. Vamos a ver entonces parte, mire bien, vamos a tocar parte de esto que el tiempo nos permite. Número 1, el espíritu de ignorancia. Es un espíritu que opera, que está, no oiga la palabra, viene, oiga lo que hace nuestro espíritu. Ponga atención, mire. Son espíritus de ignorancia. Aquellas personas que deciden ignorar. Habíamos dicho que hay distintos tipos de ignorancia. ¿Ven? Está el que tiene conocimiento pero lo ignora, y está el que no tiene conocimiento porque no lo sabe. Eso es ignorancia. Entonces aquí leemos, mire, el espíritu de ignorancia que opera en la forma de pensar de muchos llamados cristianos, y está, dice, estos necesitan, estas personas donde operan ellos necesitan liberación, porque estas personas están bajo la influencia de este espíritu de ignorancia, para que la persona ignoren. O sea, me explico, yo sé algo, pero ellos espíritus trabajan en la mente y te niegan, te trabajan y dicen, no, eso no. Pero tú sabes que eso es así. Pues te lo dieron por revelación, pero tú lo ignoras. Entonces eso no es de la persona. Esos espíritus operan en la mente y hacen que usted, sabiendo eso, usted lo ignora. ¿Me está escuchando? Entonces de muchos cristianos le ocurre eso porque no saben que este espíritu está obrando y trabaja por los pensamientos. ¿Ven? Dice, estos necesitan la liberación de la influencia de estos demonios. Mateo capítulo 22, versículo 29. Proverbios capítulo 1, versículo 32. Todos los versículos de base. Vamos a leer en Mateo capítulo 22, versículo 29. Lo que nos dice aquí la palabra. Aquí nos dice Mateo capítulo 22,
versículo 29. Dice aquí, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué vamos a ver en esta parte? Dice aquí Mateo capítulo 22 y versículo 29. Dice aquí, leo. Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis, ignorando la escritura y el poder de Dios. ¿Qué había? ¿Qué estaban haciendo ellos? Dice dos aspectos: ignoraban la escritura y el poder de Dios. ¿Por qué la ignoraban? La estudiaban, pero la ignoraban. O sea que usted puede, a sabiendas algo, lo ignora. ¿Quién hace que usted ignore lo que está escrito? Esos espíritus que operan en los pensamientos, que producen influencia en esa persona que tienen atadura de esos mismos espíritus de ignorancia y se mantienen en la ignorancia, o sea, están en la ignominia. Y vamos a explicar después lo que es la ignominia espiritual. Están en ese estado. ¿Ve que dice aquí que el Señor le dijo? Erráis. ¿Por qué erran? Cuando están influenciados por estos espíritus van a tener error. Por dos aspectos: ignoran la escritura y segundo, y el poder de Dios. Dos aspectos. O sea, ¿qué significa ignorar la escritura? Aquí lo que está diciendo es que tú has leído lo que dice la palabra de Dios, pero tú la estás ignorando. Y entonces también está ignorando ¿qué cosa? También el poder de Dios. Si usted ignora la escritura y sigue ignorando la palabra, leemos aquí. Seguimos. Erráis ignorando la escritura y el poder de Dios. Vamos a ir ahora a Proverbios capítulo 1, versículo 32. La ignorancia nos hace errar la palabra, aun que usted conozca el texto y lo haya leído. ¿Me entiende? Aquí ya estos poderes operan en las personas. Estos llamados cristianos que necesitan ser liberados de estos demonios que operan, repito, en los pensamientos. Cuando usted escucha a alguien hablando de las personas que están ungidas de Dios, por la hipocresía que está en ellos. ¿Por qué hipocresía? Porque hay problemas de personas, hermanos, que le molesta, el diablo le molesta cuando ve una manifestación del poder de Dios. Le da problemas, no quiere. Entonces, como decía, cuando el enemigo trata de levantarse en contra de los que están ungidos y no puede hacerlo, lo único que le queda a él es difamar a la persona. Entonces ahí entran los espíritus de ignorancia. Usted viene y le dice, mira, tú no sabes que fulano de tal, ese que le dicen ungido, hizo esto, aquello y lo otro. Y entonces el otro viene y lo cree. ¿Me está siguiendo? Y usted le dice, y comienza qué cosa, una chismografía dentro del pueblo. ¿Tú lo viste? Hay personas que me han venido a decir, mira, tal cosa, disculpa. No, porque me dijeron disculpa, yo no lo vi. Y lo cierro, le corto ahí mismo. Pero ¿qué hacen estas personas que tienen la influencia de esta ignorancia, que los reciben lo que le están diciendo, la difamación? Entonces ellos se contaminan y siguen contaminando a otros. Y entonces la rueda de la creación es contaminada con la lengua de estas personas que no saben, que tienen la influencia de estos espíritus de ignorancia que operan en la mente. Yo te dije a ti, yo le digo al otro, el otro le dice al otro, y hacen una cadena para perdición de ellos mismos. Porque entonces están haciendo, oiga esto, sin tener prueba. Escuche, dice la palabra de Dios, el apóstol hablando a las iglesias, dice que toda acusación, o sea, en primer lugar dice, vamos a aclarar, contra un anciano no admita acusación, sino por boca de 2 o 3 testigos. ¿Está aquí usted? Y déjeme decirle algo de acuerdo al ministerio que tenga la persona.
Usted no tiene derecho, ni tiene poder, ni puede hacerlo. Usted lo va a hacer, pero va a tener la consecuencia. Si a mí viene una persona a decirme, los cuales llegaron a hacerlo, y yo inmediatamente, como conozco este asunto del enemigo, le cortaba. Ay, hermano, pastor, líder, ministro, apóstol, usted no sabe que tal cosa. Digo, déjalo ahí. Déjalo ahí. No hace mucho tiempo, aquí vino de la capital, hablándome de un ministro de Dios. Es un unido también. Ay, tú no sabes de tal cosa. Pero somos ese tipo de personas que son usadas, influenciadas por estos espíritus de ignorancia, que saben, y esa persona tiene la inclinación, gente que le gusta mover la lengua mucho y que no han sido liberados por el Espíritu de Dios para hacer esa cosa y son presas. ¿Ven? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Proverbios acerca de lo que estamos tratando. Ignorancia. Ignorancia es entonces el problema. Proverbios capítulo 1, versículo 32. Nos dice aquí, dice, porque el desvío de los ignorantes lo matará. ¿Estás escuchando? Más claro, estás en ignorancia y tu desvío te va a matar. Entonces esa persona con la influencia de estos espíritus de ignorancia se desvían y ¿cómo terminan? Cuando a alguien lo matan, ¿qué le pasa? Lo matan, lo hacen inoperante y te contaminan a ti. Y dice la palabra que la lengua es, y vamos a estar casi viendo estos puntos, terminando esta parte, pero yo le aviso, bendito el nombre de Jesús. Miren, vimos ese texto ahí. Esas personas necesitan ser liberadas. Continuamos viendo esta parte y miren, entonces 2, la parte 2 dice, estos espíritus de ignorancia entran en las personas que desechan el conocimiento porque no aplican los principios de la palabra. Ven, por ignorar voluntariamente estas palabras. Dice aquí la palabra, vamos a ver ahora segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Esta persona ignora voluntariamente, mire el asunto aquí, o sea, esta persona que opera en estos espíritus de ignorancia voluntariamente, o sea, ellos tienen, ponen su voluntad y deciden ignorar el poder, el conocimiento de Dios. Es una decisión, pero es una decisión que por causa de la influencia de estos espíritus operando por los pensamientos, ¿ven? Dice aquí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, y vamos entonces luego a venir al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7, pero primero vamos a Pedro para ver. Dice que ignoran voluntariamente, o sea, ¿qué estamos viendo? La voluntad de esta persona. Pero esa persona decide la voluntad, por ejemplo, que tiene una influencia de ignorancia de esos espíritus operando en ellos, en su mente, en su forma de pensar. Voluntariamente rechazan el conocimiento y entonces caen bajo el poder y la influencia de estos espíritus en su mente, en su forma, en sus pensamientos. Ellos fluyen ahí. Cuando usted escucha que vienen a hablarte de una persona que Dios ha separado, usted lo escucha, cuando usted le da oído, ahí esos espíritus entran
en la influencia y entran en tu mente de que le das oído. Oiga, no hay demonios que se alojan en el oído. Tienen el poder para ponerse pequeños porque son espíritus y se alojan en un oído. Por eso después la palabra habla del oído, de que el oído tiene que ser circuncidado. ¿Ve? Y tiene que ver con esto. Ahora no tenemos tiempo para tratar eso. ¿Cómo se tratan esas cosas? Hay personas que son sordas porque hay demonios que están escondidos en el oído. Hola, ¿están ustedes aquí? Y le hago rápidamente un anécdota, o sea, que pasó en el cuerpo de Cristo. Había una persona que estaba sorda. Y el Espíritu Santo guía y dice, golpea sus oídos. Y a oído de todos, ¿por qué? Pues lo golpeó, no, él obedeció lo que el Espíritu, donde el Espíritu Santo dice cosas que usted no entiende. ¿Por qué Jesús le puso lodo a una persona para que viera? ¿Está aquí usted? ¿Qué hizo ese ungido de Dios? Hizo así, vea, y lo golpeó al mismo tiempo por el oído. Inmediatamente le dio, ¿qué pasó? Demonio salió de su oído. Y esa persona empezó a ver y a gritar, oigo, y empezó a gritar, emocionado porque no escuchaba nada. Hay demonios que se alojan en cualquier parte. Hay demonios que se alojan en los ojos. Te cuento otra parte, una vida que vino a la iglesia y empezó a manifestarse un demonio y la persona ungida se para escuchando, buscando el Espíritu Santo. ¿Qué hago? El Espíritu Santo le dijo, mira, el demonio está en los ojos. ¿Escuchó? Y el ungido de Dios fue y tocó en los ojos y el espíritu salió inmediatamente. Y solo usted no puede quizás usted no entiende estas cosas, quizás le produzca risa porque usted no entiende lo que opera en lo que es espiritual. Usted ve lo espiritual y sale huyendo, se asusta. Bendito el nombre de Jesús. Pero se operan, los espíritus operan, se ponen en cualquier lugar, los demonios entran. Si usted tiene puertas abiertas y cuando la persona, oiga bien, cuando tú le das oído a un chisme o a una difamación de alguien, está abriéndole una puerta y el demonio entra donde le da la gana. ¿Me está escuchando? Porque tú le abriste la puerta. ¿Cómo? Escuchando. Recuérdese la palabra que en los últimos tiempos iban los demonios a traer doctrina de demonios, escuchando doctrina de demonios, escuchando. Cuando usted le abre el oído, entonces vienen en la ignorancia, el espíritu de ignorancia opera, y entonces la persona no se da cuenta y es afectado. Ellos se alojan en cualquier lugar, y específicamente, porque hay personas que no entienden la palabra de Dios, aunque sea impartida por el Espíritu, porque tiene que ser tocado, tiene que ser tratado, tiene que ver bien, que abrirle el entendimiento. Bendito el nombre de Jesús. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, dice la palabra en Lucas, en el último capítulo, dice la palabra que Él le abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Entonces hoy día necesitan muchas personas que el Espíritu Santo le abra el entendimiento para que comprendan cómo opera el Espíritu de Dios con cosas inusuales como que le estoy diciendo. Golpear a una persona, sí, pero del golpe vino el milagro. ¿Está aquí usted? Vino el milagro. Y esa persona le preguntó, hermano, ¿le gustó que le dieron? Me gustó, hermano, porque ahora oigo. Y el tipo estaba emocionado. ¿Qué le parece? Muchos tontos dicen, ay, mira, lo golpeó. Usted es un tonto. Pregúntale qué dice el que estaba siendo beneficiado. Me golpeó los oídos, pero yo lo que hago ahora que oigo, y antes yo no escuchaba. Bien, está aquí usted. Entonces son cosas que el Espíritu hace que nadie puede cuestionar. Jesús se escupió, hizo lodo, y de lodo se lo untó a la persona, se usted la palabra, y la persona empezó a ver. Dice que veía los hombres como árboles. Y después dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué significa enviado? Yuhu. ¿Qué significa enviado? ¿Qué quiere decir apóstol? Yuhu. Bendito el nombre de Jesús. Entonces,
Vamos a leer aquí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Dice aquí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. La parte que les queríamos que viéramos es que ignoran voluntariamente, o sea, hay una voluntad. Estos espíritus operan en la voluntad. Después que toman la cabeza, operan en la voluntad de la persona por los pensamientos. Y entonces ellos ignoran, o sea, lo hacen voluntariamente, rechazan. Cuando yo ignoro algo, rechazo, no. Pero mira, la palabra dice, no, lo rechazo. Y entonces le abren la puerta y estos espíritus comentes entran y van operando y van tomando a la persona por parte. ¿Me escuchó? Por parte. Porque la posesión va entrando por parte. Pero vamos a dejar esa parte para la otra ocasión. Vamos a ver un versículo ahora, Mateo capítulo 7, versículo 7. Para terminar esa parte, cuando yo termine del versículo. Entonces Mateo capítulo 7 nos dice aquí, bendícelo Señor para que se arrepienta. Capítulo 7, versículo 7, nos dice aquí la palabra. Oiga bien, escucha ahora. Dice llorando voluntariamente. Primeramente, vean, hay el que busca. Cuando usted tiene que ver la escritura y se hace esto, llamar, pedir, escudriñar, indagar, investigar, preguntar al Espíritu y conocer. La palabra nos dice aquí, Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se oirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Está aquí usted? Estos son por haber, como decíamos, evitan, o sea, por no practicar estos principios, entonces caen en la ignorancia. Están en la ignorancia. Ninguno que está verdaderamente ungido se atreve a difamar a otro. Y hay versículos que hay personas que ellos mismos lo mencionan, que en el caso de David, cuando vio que Saúl, que lo estaba persiguiendo, que él había visto que había sido ungido, cuando él vio al ungido ahí que le quitó una parte de su ropa, él empezó y dijo, no, en otras palabras, voy a tocar al ungido de Jehová. ¿Ven? Y no se atrevió a preferir ni palabra, donde muchos se cogen, ni palabra, ni tampoco tocó a Saúl, que era rey, que había sido rey ungido por el profeta Samuel. No lo hizo, ni usó malas palabras contra él. Lo que hizo fue que huyó y esperó el tiempo que Dios estableciera las cosas. Usted que está ahí, llámese pastor como quiera, usted no tiene autoridad para juzgar a nadie, ni hablar ni difamar de nadie, porque es lo que usted va a hacer. Cuando usted habla eso, usted va a desatar su propia lengua. Usted va a caer en su propia lengua. ¿Ve? Nadie tiene poder para juzgar. Dice la palabra de Dios, no juzguéis nada antes de tiempo, sino dice el texto que debemos esperar que venga Jesús, Cristo a la cabeza. ¿Ven? Pero hoy día hay mucha gente muy ligera hablando. Viene uno y le dice, yo vi a fulano que hizo tal cosa, sin él conocer ni tener trato con esa persona, ya lo cree. Entonces usa mal la fe, porque se pone a usar mal la fe, porque otra persona está difamando. Tenga cuidado, no crea todas las cosas que le vienen a decir a usted.
Cuando alguien viene y me dice algo, yo tengo que comprobar lo que usted está diciendo. Porque hoy día, como hay demonios de mentira, hay demonios de ignorancia que están operando en este tiempo, hay demonios de difamación. En este caso, buscando a la persona que Dios ha separado como ungido y que a muchos le molestan. ¿Ven? Porque cuando este principio, para dejar esta parte aquí, el que está ungido no levanta la mano ni su boca contra otro que está ungido. Es un principio que usted no lo entienda, que usted lo ignore, eso es su problema. Pero yo he aprendido por la unción. Mire, la unción nunca habla mal de nadie. La unción siempre saca lo bueno de esa persona. ¿Me escuchó? Oh, porque la unción no está para juzgar. El Espíritu Santo vino para ayudarnos a nosotros, para ayudarnos a nuestras debilidades, no para juzgar. Entonces, si el Espíritu Santo no nos juzga, entonces ¿quién es usted para juzgar? Un ignorante, ¿entiende? Está ignorando y entonces entra en el juego de los ignorantes. Y es inflamado su lengua por la ignorancia. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a dejar esta parte aquí, un momento. Vamos a orar en esta hora. No se apresure. Dice la palabra que cree en Jehová, no se apresure. Si alguien que está ahí, que me está escuchando en esta hora, quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador, haga conmigo esta oración. Diga: Señor Jesús, cierre sus ojos, diga: Señor Jesús, vengo a ti, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mi pecado, ayúdame, hazme nacer de nuevo del agua y del Espíritu, ayuda mi incredulidad, hazte el Señor de mi vida y mi Salvador. Renuncio al infierno, renuncio al diablo en este momento y a sus pensamientos, y me pongo en tus manos. Espíritu Santo, lléname de tu poder, hazme nacer de nuevo, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, llámenos, comuníquese con nosotros por este canal para continuar viendo la palabra y enseñarle lo que se conoce como discípulo del Espíritu, un principio de los discípulos del Espíritu, el cual nos enseña a cómo depender del Espíritu Santo si eres nuevo creyente. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos en la próxima transmisión y estaremos llevando esto al canal. Mi nombre es Carlos Steven, apóstol y profeta del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Amén.